Doctor, buenas noches, ¿me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, sí se le puede escuchar. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada Galenos. Agradecidos por su participación al Diplomado de Fisioterapia Deportiva, Ortopedia y Traumatología con el módulo de Patología Vertebral Traumática, Degenerativa y Tumorales, que estará a cargo del doctor Ludwig Fernández. Asimismo, para el buen desempeño del doctor, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas estaré dejando mi número en el chat de Zoom. Buenas noches, doctor Ludwig. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es patología vertebral, tomando aspectos acerca de lo que es la biomecánica de la columna, así como también las alteraciones, tocando así temas específicos como es la alteraciones traumáticas, degenerativas y tumorales. Muy bien, dicho esto entonces, por favor me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Se visualiza, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces para dar inicio a lo que es eh, patología de la columna. Vamos a recalcar nociones básicas acerca del funcionamiento y enfatizar lo que es la parte de la biomecánica, ¿no? Tomando en cuenta aspectos importantes para poder entender las alteraciones que vamos a mencionar más adelante. Muy bien, dentro de las funciones básicas biomecánicas fundamentales, cabe recalcar que la columna vertebral va a ser una estructura ósea, presenta su función principal, la de soporte, ¿no? Se estima que soporta el 60% del peso corporal representado por lo que es la cabeza, lo que es el tronco y los miembros o extremidades superiores. Así también cabe recalcar que la columna vertebral genera también movimiento y así también forma parte esencial de lo que es actividades dinámicas integrales de lo que es la marcha, lo que es soporte de cargas, así también su función también básica y principal al tener este soporte es también de protección, ¿no? Protección a lo que es las parte estructura fundamental del sistema nervioso central, lo que corresponde a la médula espinal, ¿no? Así como también sus raíces nerviosas. Muy bien, tomando en cuenta lo que es el disco intervertebral, que está formado por lo que es esta columna vertebral, recuerden que está representado por 33 huesos que forman la columna, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y lo que es el sacro y el coxis, ¿no? Representando, formando una estructura única y la cual va a estar también unida como anexo en lo que es el disco intervertebral. Bueno, como su nombre lo indica, es un disco que está entre las vértebras, la cual va a estar representado por lo que es un anillo fibroso, como podemos apreciar aquí en imagen, es un núcleo pulposo, y así también lo que es el platillo cartilaginoso. Dentro de estas estructuras es importante mencionar que el anillo fibroso presenta estas direcciones, estas bandas fibrosas, la cual le da una buena resistencia, ¿no? Y genera también parte de lo que es la movilidad. El núcleo pulposo, que es prácticamente un 70-90% de agua, y esta va a comportarse como un fluido aumentado, ¿no? Generando así una resistencia, lo que corresponde a la presión. La vértebra como tal, cabe destacar que presenta su curvatura, ¿no? Tanto lo que es la cifosis y lordosis. Y en la columna anterior, es importante destacar que va a estar representado por lo que es soporte y amortiguación. En cambio, en la parte posterior se va representado por la protección neural, también guía los movimientos. A su vez, acondicionado con lo que son los apófisis articulares que permiten lo que es esa resistencia, ese soporte, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en hiperestación, es decir, en pie. Luego vamos a encontrar estructuras anexas a la columna, importantes que son los ligamentos, ¿no? Ligamentos que se van a encontrar en la parte anterior como en la parte posterior y lateral. Prácticamente son similares a una goma, son funciones que van a resistir fuerzas tensionales,
permiten lo que es Y la ahí está. fijación de actitudes posturales y también van a restringir Ahí lo anda que la es la mosca, yo no sé motilidad, nada, ¿eh? protegiendo así lo que es la médula espina. De aquí podemos destacar lo que es la estabilidad intrínseca que representa la columna, generado por lo que es la presión intradiscal, como podemos apreciar aquí en la imagen. Tenemos dos vértebras en el cual se encuentra en este espacio lo que es el disco intervertebral, ¿no? Permitiendo así esa estabilidad, lo que nos permite ponernos de pie, estar sentados, e incluso tener una postura en decúbito. Así también genera una tensión cápsulo-ligamentosa, representado aquí por los ligamentos anterior, posterior y lateral, y en la estabilidad extrínseca se va a estar dado por la musculatura que presenta la columna, la presión intraabdominal, las fascias dorso-lumbar y el reflejo fibroneuromuscular, ¿no? Lo que nos permite cargar objetos, levantar cosas. Y luego tenemos otra parte que es importante destacar, especialmente en trauma, lo que es la flexoextensión, ¿no? Es decir, la movilidad, la cual permite lo que es la columna. El disco en sí puede ser comprimido o estirado en un 20% de su proporción inicial. Este movimiento está guiado por las apófisis articulares y también va a estar limitado por la extensión de estas cápsulas articulares. De aquí hay que entender que este movimiento como tal de flexo-extensión se da principalmente por los ligamentos vertebral, tanto posterior, el interespinoso, y así también va a estar limitado en la parte de la extensión por el ligamento vertebral anterior. Así como podemos realizar la flexo-extensión, podemos realizar mediante la columna lo que es inclinación lateral. La inclinación lateral se da un aproximado de 30 grados, tanto izquierda y derecha. Recordar que es mucho mayor a nivel de lo que es la charnela oracolumbar. Y a medida que va disminuyendo la columna vertebral, esta inclinación se reduce a un 10 o 10 grados, representando así una inclinación de 20 grados, ¿no? A nivel inferior de la columna. Luego tenemos esa funcionalidad de rotación axial, la cual es permitido gracias a la columna, y muchos de estos se dan a nivel de lo que es en la parte superior con mayor movilidad, es decir, en los segmentos superiores, dando una rotación de 30 grados. A medida que va descendiendo, así como en la inclinación lateral, se va disminuyendo esta rotación en la parte inferior de la columna y suele extenderse simplemente a una rotación de 10 grados. La movilidad global de lo que es el raquis se da gracias a una flexión que suele ser a partir de los 50, 60 grados, ¿no? Que produce la columna vertebral, donde participa lo que es la flexión anterior, músculos del psoas y abdominales. También cabe destacar que la participación de los músculos de la parte posterior de la cadera actúan controlando esta báscula pélvica para poder permitir esa máxima postura erecta, ¿no? Así también permitiendo esa funcionalidad y ese movimiento. Aquí podemos ver la movilidad global, donde se puede extender a 60 grados y mayor a 60. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a iniciar con lo que es la parte de las alteraciones, iniciando lo que es el trauma de la columna vertebral y parte también de la médula espinal, ya que se relaciona. Ok, como trauma, entendemos que va a ser toda lesión, ¿no? A nivel vertebral, puede estar considerado en todo paciente politraumatizado. Como podemos evidenciar acá, observamos lo que es la médula espinal y vemos la anatomía funcional de la columna vertebral, ¿no? Representado por sus 33 huesos, sus curvaturas, hiposis, lordosis, y así también, importante destacar la inmovilización apropiada en el primer encuentro o en el primer momento con el paciente. Hablando de trauma, se puede evidenciar que 55% de estas lesiones se dan a nivel de la región cervical. Cabe destacar que tenemos 7 vértebras cervicales. 15% se da a nivel de la vértebra o de la región torácica, representado por 12 vértebras. 15% lumbosacra y 15% a nivel de la unión tóraco-lumbar.
Muchos de estos pacientes, se estima que el 5%, ¿no? presentan, o aquellos pacientes que presentan daño medular, es decir, a nivel de la médula espinal, suelen estar condicionados por síntomas neurológicos en la clínica del paciente. Entonces hay que distinguir al paciente, ¿no? Es importante al momento de realizar el examen físico, ese primer momento, ese ABC que le realizamos a un paciente lesionado y detectar justamente alteraciones neurológicas, ¿no? Bueno, un paciente sin déficit neurológico eh, hay que destacar, hay que estar relacionado con ausencia del dolor o hiperestesia. También descartar evidencia de intoxicación o lesiones distractoras que pueden asociarnos o darnos sospechas de posible lesión vertebral, ¿no? Es un paciente neurológicamente indemne, virtualmente excluye la presencia de una lesión o existe ausencia de dolor o de hiperestesia. En cambio, cuando presenta ya una alteración neurológica, muchas veces vamos a ver, nos vamos a apoyar con la escala de Glasgow, ¿no? Evidenciando lo que es el nivel de conciencia, observando si el paciente está o se encuentra en estado de coma, cómo está ese nivel de conciencia, ¿no? Valorando los tres parámetros como son la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Así también importante ayudarse con los complementarios, ¿no? Es obligatorio tener estudios radiográficos y estar pendiente de excluir una lesión de la columna y más que todo una lesión medular. Muchas veces estas lesiones pueden asociarse también a una inmovilización inadecuada. Es decir, muchas veces se encuentran con pacientes accidentados, ¿no? Y al no tener conocimiento, al no tener práctica, muchas veces se puede llegar a lesionar por una mala técnica, una mala maniobra, un mal traslado, un mal transporte, ¿no? Generando así lesiones a nivel de la columna. Bueno, aquí les dejo una tablita donde tenemos una evaluación clínica de los tractos de la médula espinal, permitiendo así conocer la ubicación, tracto lesionado, la función que representa y cómo poder evaluar cada tracto, ¿no? Por ejemplo, el tracto espinal, que su función va a ser controlar la fuerza motora, ¿no? Entonces, la forma de evaluar va a ser mediante esas contracciones voluntarias, ¿no? O una respuesta involuntaria al estímulo doloroso. También es importante diferenciar lo que es el shock neurogénico versus el shock espinal, que muchas veces se asocia con lesiones de columna vertebral, ¿no? Donde nos dan una alteración neurogénica, donde existe alteraciones tanto a nivel de la fuerza muscular, alteraciones muchas veces que se dan a nivel de la T6 eh, por debajo de esta, y también de un shock espinal con lo que es la flacidez, pérdida de los reflejos y muchas veces la duración variable que pueda presentar. Muy bien, vamos a clasificar lo que son las lesiones a nivel de la columna vertebral, iniciando por la clasificación de las lesiones medulares. Para esto vamos a tener en cuenta el nivel donde se da la lesión, ¿no? Tomando en cuenta eh, el trayecto que recorre la médula espinal y a qué nivel se encuentra la lesión. Dos, vamos a tener como punto importante detectar la severidad del déficit neurológico. Tres, una vez ya teniendo estos puntos, vamos a agrupar esa sintomatología, esa clínica que tiene el paciente y colocarla en un síndrome de la médula espinal. Y cuatro, la morfología, ¿no? La estructura alterada que pueda presentar, en este caso, la columna vertebral y también la médula. Muy bien, hablando del nivel, entonces vamos a detectar lo que es también tomando en cuenta la funcionalidad. Uno, el nivel neurológico, ¿no? Es decir, el segmento más caudal con función sensorial y motora, el nivel sensorial, que es el segmento pues el segmento más caudal con función sensorial, y también el nivel motor. Recuerden que de la médula espinal emergen esas raíces tanto sensitivas como motoras. Y el nivel motor va a ser respecto a la función motora,
¿no? Detectando lo que es el músculo clave o lesionado o en este caso alterado, ¿no? Debido a la lesión. Aquí podemos evidenciar como punto de referencia la estructura de la columna vertebral tomando en cuenta su trayecto. El T1 es eh, una línea, ¿no? Un punto de referencia donde nos va a establecer muchas veces alteraciones como la cuadriplejía o la paraplegia, donde suele existir una discrepancia entre los niveles óseos y neurológico debido a que los nervios espinales entran al canal medular a través de lo que es el foramen y ascienden por dentro del canal medular, ¿no? Antes de llegar a la médula espinal como tal. Entonces, cabe destacar que a partir de la T1, la parte superior, ¿no? Muchas veces se asocia con cuadriplejía, y la parte inferior con paraplegia. En la severidad del déficit neurológico, vamos a tomar en cuenta este estado de conciencia, observando así, aún realizando, ¿no? Un examen neurológico completo del paciente, evaluando lo que es la respuesta de los reflejos teminosos, eh, la fuerza motora, la movilidad, la parte sensorial, ¿no? Es decir, cualquier sensación o movimiento voluntario de las extremidades, la preservación sacra, la contracción voluntaria que pueda realizar el paciente, o muchas veces la pérdida, ¿no? De esta contracción voluntaria, como son a nivel del esfínter anal, así también la flexión voluntaria de los dedos de los pies, y recordar nuestras posiciones que nos permite evaluar en la escala de Glasgow lo que es la respuesta motora, ¿no? Que recuerden que tiene 6 acápites y la cual nos va a permitir conocer también el grado de severidad del estado de conciencia acompañado con el cuadro neurológico. Teniendo esto entonces, tomando en cuenta, lo agrupamos en síndromes. Tenemos el síndrome medular central, el anterior. En el central se asocia sintomatología, clínico, sintomatología, donde observamos la pérdida, ¿no? Del paciente en las extremidades superiores, es decir, la movilidad, compromiso de la arteria vertebral anterior y la recuperación suele seguir un patrón característico, ¿no? Es uno de los más frecuentes. Y en síndrome medular anterior, donde ocurre lo que es la pérdida sensorial, ¿no? Disociada con pérdida de sensación al dolor y a la temperatura, donde también existe lo que es compromiso de la arteria vertebral anterior, donde se da un peor pronóstico en el paciente. Y luego tenemos síndromes característicos como el Brown-Séquard, donde se da una hemisección de la médula, donde se observa traumatismos penetrantes. Y en su forma pura, lo más característico que tiene este síndrome es la pérdida motora ipsilateral, es decir, del tracto corticoespinal, y también la pérdida de la propiocepción. A esto se suma lo que es la pérdida contralateral del dolor y también la sensación de la temperatura. Dentro de lo que es la morfología, hay que estudiar lo que es justamente el mecanismo de lesión, ¿no? Si es una fractura, una luxación o ambas, así como también la lesión de la médula espinal, si existe o no anormalidades radiográficas y si hay presencia de lesiones penetrantes. Entonces esto nos va a descartar o nos va a sugerir más que todo a nivel quirúrgico cómo va a ser el manejo, ¿no? Si es una lesión inestable de la columna o es una lesión estable. Teniendo esto, tomando en cuenta estos acápites, ¿no? Vamos a ver lo que son tipos específicos de lesiones de la columna vertebral, donde observamos lo que es el mecanismo de lesión y vemos si existe una sobrecarga axial, una flexión o hiperextensión, una rotación, una flexión lateral o una distracción. Aquí podemos evidenciar a nivel de lo que es la articulación atlanto-occipital una luxación, ¿no? Evidenciándose una pérdida de continuidad, una salida de la estructura ósea, eh, siendo esto un traumatismo grave, ¿no? Con flexión y distracción,
En la mayoría de estos pacientes, lastimosamente, llegan a fallecer, ¿no? Por destrucción de lo que es el tallo cerebral, donde genera alteraciones de las funciones básicas del cuerpo, como son alteración a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, y puede generar a nivel respiratorio una apnea, ¿no? Y tiene una alteración neurológica muy grave. A veces el paciente puede sobrevivir en su dependencia las maniobras, ¿no? Que se utilicen al momento de la reanimación. Recordar que cuando existe o se da una sospecha de lesión de la columna, está prohibido realizar la maniobra frente-mentón, ¿no? Se debe realizar lo que es la maniobra tracción mandibular, ¿no? Importante recalcar. Y también otros cuadros, ¿no? Especialmente en infantes. Por ejemplo, tenemos el síndrome de sacudida del bebé, ¿no? Donde se da a veces lesión justamente de esta articulación. Otra lesión a considerar es fractura del atlas. 5% de estas fracturas, ¿no? Son consideradas a nivel de esta vértebra de la columna cervical. Y cerca del 40% de las fracturas del atlas se asocian con fracturas del axis, en este caso la C2. Una de las fracturas conocidas dentro de este hueso es la fractura de Jefferson, ¿no? Lo que se da por una sobrecarga a nivel de lo que es este hueso, donde existe una ruptura de ambos anillos, tanto anterior como posterior del C1, y también existe un desplazamiento de masas laterales. En este caso, una forma de diagnosticar es prácticamente una proyección de esta región, de la C1 a C2, con la boca abierta, y otro hoy en día ya muy utilizado, muy práctico también, es la tomografía axial computarizada, ¿no? Como pueden evidenciar aquí, fractura de Jefferson, donde se evidencia la pérdida de continuidad, se le toma una proyección al paciente con decúbito supino, ¿no? Permitiendo lo que es la abertura de la boca, donde se muestra la fractura, como, conocida como fractura de Jefferson, donde comprende lo que es la disrupción de estos anillos, tanto anterior y posterior del C1 y desplazamiento de masas laterales. Aquí también se puede evidenciar una tomografía axial computarizada, un corte transversal a nivel de la C1, evidenciándose aquí el desplazamiento. Luego tenemos lo que es la subluxación. Claro que sí, quitamos un mensaje. Ya. Subluxación rotatoria de la C1, donde se evidencia lo que es mucho más frecuente en niños. Generalmente se da pues espontáneo posterior a un trauma y puede también deberse a infecciones respiratorias que puedan afectar incluso a nivel articular, pacientes que presentan tortícolis, ¿no? De igual forma se puede diagnosticar mediante esta proyección con una boca abierta. Bueno, vamos con las fracturas del axis. Como hemos visto, es un 40% asociado a lo que es el atlas, ¿no? Entonces, es un hueso también susceptible a lesiones variables, muchas veces dependiendo la fuerza, la dirección del impacto. El 18% de estas lesiones de la columna cervical se dan a nivel de este hueso, ¿no? Donde se da muchas veces lesión del ligamento transverso, hay fractura, es muy frecuente, el odontoide. El odontoide, recuerden que es, aquí estamos, ¿no? Proceso odontoideo, y recuerden la anatomía, que es la parte principal, ¿no? De la articulación atlantoaxial en este caso, que permite lo que es esa unión, ¿no? Y tomar en cuenta siempre eh, esta, esta estructura. Se identifica con una radiografía lateral de columna cervical o también con una proyección de odontoide con la boca abierta. Y muchas veces la TAC suele ser necesaria para determinar exactamente el lugar. Entonces, en dependencia de la estructura odontoidea o el proceso odontoideo, se lo clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, cuando se afecta la punta del odontoide, es muy poco común. Tipo 2, cuando ocurre una fractura, ¿no? Una solución de continuidad a nivel de lo que es la base, que es la más común.
Y la tipo 3 cuando ocurre ya en la base y esta se va a extender oblicuamente hacia lo que es el cuerpo, ¿no? De lo que es el axis, el tipo 3. Representa cerca del 20% de las fracturas, lo que es el axis. Su mecanismo de lesión más común es una extensión forzada, esto generalmente por accidentes de moto, accidentes vehicular, y donde se evidencia eh, muchas veces lesión, muchas veces a la técnica o la mala técnica o al movimiento inadecuado, muchas veces al inmovilizar al paciente, ¿no? Esto requiere un manejo cuidadoso, especial. Y las variaciones de la fractura, del ahorcado también, incluyen fracturas bilaterales a nivel de este hueso. Y podemos evidenciar la fractura del ahorcado, ¿no? Que muchas veces también se evidencia lesión a nivel de la C2. También podemos evidenciar el desplazamiento. Digamos una línea sagital, la línea media, y se nota la angulación anterior y la distancia excesiva entre los procesos espinosos entre la C1 y la C2. Muy bien, pasemos a un plano más inferior. Pasemos a fracturas y luxaciones de la C3 a la C7. Vamos a evidenciar. Son muy poco comunes, ¿no? En los adultos, muchas veces el sitio más frecuente suele ser la C5 y a nivel de la C5 y C6 suele ser la más, hablando de subluxación, una de las más frecuentes. Pero hablando de forma general, son los cuerpos vertebrales, aquellos que son más vulnerables ante un tipo de lesión, ante un trauma. Y lo que concierne a las fracturas a nivel de la columna vertebral, tomando en cuenta la T1 hasta la T10, ¿no? Generalmente se dan por lesiones en cuña, que se dan por lesiones por compresión, donde se da una sobrecarga axial con flexión, son estables, o generalmente lesiones por estallidos, donde se da una contracción axial vertical, o las fracturas conocidas, fracturas de Chance, que son fracturas transversas, donde se afecta lo que es el cuerpo vertebral, como se puede evidenciar en la imagen, y las fracturas, luxaciones o fracturas donde casi siempre están lesionadas y va a depender a una flexión extrema o un trauma cerrado muy severo a nivel de la columna. Y lo que concierne a fracturas de la unión tóraco-lumbar, estas son las más frecuentes, típicas, donde se evidencia lo que es, donde se evidencia lo que es el mecanismo de lesión, una hiperflexión aguda y rotación. ¿No? En este caso, el riesgo en pacientes que caen de cierta altura o conductores sujetos, como se puede ver en la imagen, con el cinturón de seguridad, ¿no? Donde se da una subluxación, muchas veces a nivel de lo que es estas raíces nerviosas que pasan por la T11 a la L1, ¿no? Muchas veces se da alteraciones a nivel de la sensibilidad, de fuerza disminuida, a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Representados por lo que es el plexo lumbar. Bueno, tenemos las fracturas lumbares, que va de la L1 a la L5, donde preocupa lo que es la lesión de la cola de caballo de la médula espinal, ¿no? Donde se da ya alteraciones, donde existe un déficit neurológico, pero en este caso ya es menor, y las lesiones más comunes son aquellas penetrantes, ¿no? Generalmente causadas por arma de fuego o arma blanca, y donde al tener o al ser afectadas, ¿no? Suelen ser estables, menos que el proyectil destruya, ¿no? Una gran proporción de lo que es parte de la columna vertebral. Cabe destacar que Cerdito. ¿Qué yo sabrá? destacar lo que es lesiones asociadas a la columna vertebral, en este caso hablando de lo que son las arterias, ¿no? Recuerden que a nivel de lo que es el agujero vertebral, a sus paralelos, ¿no? Pasa lo que son arterias importantes,
a través de estos eh, conductos laterales que presenta el cuerpo vertebral, lo que son estas arterias vertebrales, y recuerden que su función principal va a irrigar lo que es la cabeza, ¿no? Y forman parte de lo que es irrigación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En la parte superior. Entonces, es importante asociar, cuando existen fracturas de la C1 a la C3, relacionarlo con lesión de arterias carótidas y vertebrales, ¿no? Donde una tercera parte de afectados se da como mecanismo de lesión a nivel de la porción cervical con subluxación. Así también fracturas que involucran al foramen transverso donde pasan estas estructuras, ¿no? Aquí ya el tratamiento va aumentando lo que son antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, y para detectar lo que son lesiones a nivel de la columna vertebral, importante apoyarse de los complementarios de imagenología, en este caso, una evaluación radiológica, ¿no? Como hemos podido ver, hay diferentes proyecciones que nos pueden permitir poder apreciar, y en caso de que tengamos ante la duda, ¿no? Especialmente para realizar el tratamiento quirúrgico, apoyarse de lo que es la tomografía, donde nos permite realizar reconstrucciones sagitales y coronales y así poder tener una visión más íntegra de las estructuras. Y también como criterio, hoy en día se toma en cuenta que sí o sí, ante sospecha de un paciente politraumatizado, se debe realizar una radiografía de columna cervical, ¿no? Ya tenga el dolor en el cuello, dolor a la palpación, o que tenga signos neurológicos, una alteración del estado de la conciencia, sí o sí una placa, un rayos X de la columna cervical. Y apoyándonos de la columna como tal, tenemos rayos X simple, podemos realizar en proyección anterior, posterior o incluso lateral. Tenemos a nivel de la base del cráneo, lo que son las vértebras cervicales y la primera torácica. Un rayos X cervical lateral puede ser necesario muchas veces para traccionar hacia abajo los hombros de un paciente que pueda estar pasando por una fractura o luxación, ¿no? Y en caso de, si no se visualizan las vértebras, las 7 vértebras como tal, lo podemos aplicar con una proyección lateral. También aquí podemos evidenciar cómo se aplica o cómo se da la proyección. Importante, ya esto en imagenología para que lo puedan profundizar más. Y también la proyección, yo diría, si algunos no lo conocen, ya pueden aplicarlo. La proyección con boca abierta, o conocido como Jefferson, para poder evidenciar lesiones a nivel de la C1 y C2. Y tenemos una proyección AP de la columna cervical que nos ayuda a la identificación, ¿no? De lo que son estas estructuras, de la luxación o luxación que pueda presentar a nivel de estas articulaciones. También contamos con eh, tomografías, ¿no? Que nos puede ser mucho más útil en el momento de localizar la región o la zona. Y en pacientes con lesión grave de tejidos blandos, ¿no? El espasmo de los músculos paravertebrales puede limitar muchas veces el grado de flexión y extensión que tiene lo que es la columna vertebral. Importante también la utilización de un collar cervical, un semirrígido. Eso va a depender muchas veces de la gravedad, pero por mínimo debe estar con 2 o 3 semanas, ¿no? Para poder, ya eso también como apoyo para la utilización de una proyección en rayos X o tomografía. Importante también, ante un paciente que tenga déficit neurológico, es recomendable realizar resonancia magnética para detectar cualquier lesión compresiva que pueda presentar de los tejidos blandos, ¿no? Que no pueda ser detectada por radiografía. Por ejemplo, un hematoma, ¿no? Que se puede ubicar a nivel de la epidural, o una hernia de disco traumática, ¿no? Muchas veces eso no suele ser visible con rayos X. Entonces, aquí el complementario ideal sería resonancia magnética. También ante contusiones, disrupciones de la médula, lesión de los ligamentos,
Y cuando el paciente presente dolor y realicemos algún tipo de proyección, jamás forzar un movimiento, ¿no? Forzar un movimiento del cuello, ya que podemos lesionar o generar algún tipo de complicación en el paciente. Todos los movimientos deben ser voluntarios. Y a nivel de lo que es la evaluación radiológica de la columna torácica y lumbar, eh, en aquí se solicita muchas veces lo que es el TAC, que es más ideal, ya que debido a las estructuras anexas que tenemos a nivel del tórax y abdomen, no suele ser tan recomendado realizar proyecciones AP, ¿no? O lateral, sino suele ser ambos, tanto con tomografía, ya que se ha podido evidenciar que el 99% de estas lesiones son ideales con TAC. El TAC es útil para detectar tanto fracturas de los elementos posteriores como son pedículos, ¿no? Láminas o apófisis espinosas de las vértebras como tal, y así también determinar lo que es el grado de compromiso del canal de las fracturas por este. Importante lo que es la alineación, los huesos, las carillas articulares, cartílagos de crecimiento, discos intervertebrales, y también reconocer lo que es el espacio parental y prevertebral. El TAC tiene alta sensibilidad ante fracturas. Una técnica helicoidal puede ser necesaria. Esto va a depender mucho del imaginólogo, del especialista en imagenología. Es rápida, multiplanar, tiene gran resolución a nivel de lo que es el tejido, hablando de resonancia magnética, y no utiliza ionización, ¿no? Tiene alta sensibilidad. Muy bien, entonces el manejo general ante estos pacientes con trauma a nivel de la columna vertebral, principal, inmovilización, ¿no? Inmovilización, no forzar movimientos, en especial cuando existe dolor, estabilización con líquidos intravenosos, los medicamentos en dependencia de la lesión presente y el traslado a un nivel más superior, ¿no? En caso de ser necesario. Todo paciente, recuerden, con sospecha de columna debe ser inmovilizado por encima y por debajo, ¿no? Del sitio donde se sospecha esta lesión, hasta que las radiografías puedan descartar una fractura. Es necesario recalcar la protección espinal, ¿no? Que debe mantenerse hasta que exista un descarte de esta lesión. Y muchas veces pacientes que están siendo trasladadas a un centro de trauma, ¿no? Pueden tener lesiones espinales no identificadas, por lo que se recalca ese proceso, esa técnica, esa maniobra correcta al inmovilizar. Mira, aquí, por ejemplo, les dejo una imagen, como tenemos diferentes técnicas hoy en día para el traslado, ¿no? De un paciente y para poder colocar en camillas, llevarlo al centro de trauma y tener los menos complicaciones posibles. Esto se conoce como rotación en bloque, ¿no? Con 4 operadores quienes van a ayudar y cooperar al traslado. En relación a los líquidos intravenosos, se debe administrar muchas veces similar a lo que es una reanimación, ¿no? Un paciente traumatizado. En caso de si no se detecta hemorragia activa, ¿no? O que genere ya signos o cuadros de un shock, en este caso un shock neurogénico, ¿no? Debido a la lesión del sistema nervioso. Entonces hay que estar pendientes de lo que es la presión arterial, ¿no? En caso de que no mejora, tras la administración de líquidos, muchas veces hay que utilizar vasopresores, ¿no? Pero de forma cautelosa. Los más recomendados tenemos dopamina o norepinefrina, y en caso de que tengamos una excesiva, ¿no?, administración de líquidos, hay que tener en cuenta que podemos ocasionar un edema agudo de pulmón. Y cuando el estado de la volemia en sangre es incierto, entonces puede ser útil el empleo del monitoreo invasivo para poder medir estos parámetros hemodinámicos y así tener un margen, ¿no? Un margen para poder controlar y poder detectar lo que es el gasto urinario, el gasto cardíaco,
y así tener estable al paciente. En relación a los medicamentos, bueno, uno de los que más se utiliza es la metilprednisolona, ¿no? Lo que va a permitir eh, poder generar ese efecto terapéutico en el paciente, disminuir esas complicaciones. Y una de las dosis utilizadas, las recomendadas, es 30 miligramos por kilo, endovenoso en 15 minutos, y pausar de 45 minutos, ¿no? Posteriormente colocar ya una infusión continua en dependencia de la evolución del paciente. Recordar las contraindicaciones, ¿no? Paciente que tenga una infección viral, micótica o tuberculosis cutánea. Y también en embarazo, eh, hoy en día no se ha demostrado su inocuidad. En relación al traslado, eh, pacientes que presenten fracturas inestables o con déficit neurológico deben ser tratados así en un eh, centro ya de más alto nivel, un centro de trauma, ¿no? Especializado para su atención. Y en caso del paciente debe ser estabilizado, si es necesario aplicar férulas, una tabla dorsal, un collar cervical semirrígido, sí o sí debe ir trasladado de esta forma, siguiendo el protocolo del país donde se encuentra, ¿no? Del centro sanitario donde trabajen. Hay que recordar que las lesiones de la columna a nivel de la C6 pueden terminar con pérdida parcial o total de la función respiratoria. Muy importante. Y si existe alguna duda sobre la ventilación, si es adecuada o no, muchas veces se debe requerir eh, el traslado de un paciente ya intubado. Muy bien, pasemos ahora a lesiones degenerativas e inflamatorias, donde vamos a conocer, ¿no? A nivel genológico, estas alteraciones degenerativas que pueda existir, ya que es una de las consultas muy frecuentes en atención primaria, ¿no? Y todas ellas generalmente se asocia con dolor, limitación funcional, alteraciones de la movilidad, y aproximadamente el 60% de la población adulta presenta esta sintomatología, ¿no? En especial en lo que es el dolor. Dolor que muchas veces se ubica en la región inferior de la espalda, ¿no? A nivel de la región lumbar. Y muchas veces aquí vamos a diferenciar con lo que es la clínica y diferenciarlo con lo que es un trauma. Para lo que son estas enfermedades degenerativas, de igual forma, lo mismo debe ser apoyado con los métodos diagnósticos como son rayos X, tomografía, resonancia magnética, ya que nos van a permitir poder reconocer, ¿no? Alteraciones estructurales, anatómicas que pueda tener el paciente, porque nos enfrentamos a degeneración como tal, es decir, degeneración en el cuerpo vertebral, deformaciones, disminución de los espacios intervertebrales o incluso alteración de la curvatura, ¿no? Y también a nivel de lo que es el TAC y rayos X, de igual forma nos permite precisar eh, la localización y así también poder reconstruir, ¿no? Hoy en día la tecnología avanza más, entonces ya podemos detectar específicamente cuál es la estructura alterada, la parte afectada y estructuras también asociadas. Entonces tenemos patologías degenerativas, inflamatorias y deformidades. Degenerativas, hay que diferenciarlo, que son aquellos que se dan por desgaste, ¿no? Por degeneración. Esto se puede dar a nivel de lo que son los discos, se puede dar a nivel de lo que es la vértebra como tal, especialmente los cuerpos, a nivel articulatorio, de las articulaciones o ligamentos que presenta la columna vertebral. En cambio, patologías inflamatorias, como su nombre lo indica, son alteraciones que conllevan, ¿no? Signos y síntomas de lo que es la inflamación como tal, a nivel de la columna, y por consiguiente pueden llevar alteraciones estructurales, ¿no? Debido a este aumento de tamaño, eh, lo que es el dolor, lo que es ese edema que se genera en la zona, esa impotencia funcional. Entonces también hay alteraciones estructurales, por lo que me puede sugerir eh, posiblemente una clínica degenerativa.
Y luego tenemos las deformidades, que no son más que malformaciones que se dan a nivel de la columna vertebral, donde se evidencia, ¿no? Esa eh, anormalidad como tal de la estructura, que puede llevar a limitaciones funcionales en el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen una típica escoliosis. Bien, empecemos con las degenerativas. Tenemos a nivel del disco, conocido como la enfermedad discal, que puede verse por una protusión o una hernia de disco. Luego tenemos las espondoloartrosis, que se da a nivel articular, y lo que es la estenosis del canal. Bueno, vamos con términos para que podamos diferenciar y así poder tener, ¿no? Una amplia diferenciación y conocimiento de esta terminología que utilizamos. Bueno, la espondoloartrosis hace referencia a un desgaste o degeneración específicamente de una articulación. En cambio, lo que es la espondoloartritis hace referencia a un proceso inflamatorio, ¿no? Su terminación en itis, en este caso articular, de la columna vertebral, ¿no? A nivel de cualquiera de estas articulaciones. A diferencia de la que es la espondililosis, entonces esto significa una falta de continuidad en la zona ósea de la vértebra. Y lo que es la espondilolistesis, esta va a significar un desplazamiento de una vértebra en relación a otra adyacente. Aquí podemos evidenciar lo que es el cuerpo vertebral, lo que es el anillo fibroso, donde puede existir un desgaste, ¿no? En las enfermedades degenerativas discales, que son de las más frecuentes, apreciamos lo que es un proceso degenerativo, ¿no? Debido a un desgaste de lo que es el disco intervertebral, en este caso el disco como tal, permitiendo así lo que es limitación funcional, ¿no? Aquí limita en lo que es, mencionábamos en la biomecánica de la columna, limita lo que es la flexoextensión de la columna vertebral. Es una alteración que afecta a toda la población entre la tercera y sexta década, ¿no? Hablamos entre los 30 y 60 años, y su manifestación es cuando existe un desgaste importante, ¿no? De lo que es el componente discal y lo que puede generar lo que es un dolor y limitación funcional. Hay que tener en cuenta que a medida que una persona va envejeciendo, ¿no? Esta médula roja hematopoyética se va sustituyendo por una médula amarilla que es la adiposa, aumentando así de forma gradual esta intensidad, ¿no? De señal de los cuerpos vertebrales, lo cual es generado el debilitamiento y el desgaste y por ende esa limitación y dolor en el paciente. Recalcar que las más frecuentes, ¿no? Se da justamente a nivel inferior de la columna, hablamos de la parte o la región lumbar, de la L4, L3, L5, ya que son las vértebras que generan o que dan ese soporte, ¿no? A lo que es la columna, y por ende son las más susceptibles para el desgaste. Dentro de los cambios degenerativos discales, ¿no? Tenemos lo que es que la presencia del núcleo pulposo, donde se muestra deshidratado y abre, donde hay una degradación de estos proteoglicanos, pérdida de agua, ¿no? Poco a poco debido al envejecimiento como tal, y con el tiempo pueden aparecer suras que se extienden del núcleo pulposo al anillo fibroso, ¿no? Y por ende genera una disminución de lo que es el espacio intersomático y pérdida de la intensidad de señal. Donde vamos a tener 3 grados, ¿no? En relación a lo que es la imagen, donde podemos apreciar a nivel de lo que es microfracturas, edema, infiltración, incluso una desmineralización del hueso y remodelación del hueso condral, ¿no? Es un proceso degenerativo discal donde se ve alteraciones óseas vecinas a nivel de lo que son los cuerpos vertebrales y generando así un proceso inflamatorio, una sustitución de grasa y por ende un cambio, una metaplasia, una esclerosis. Aquí podemos evidenciar cómo se da, ¿no? Entre uno vemos un corte sagital, ¿no? Resonancia magnética, donde apreciamos
cómo se va viendo, observando el desgaste, ¿no? A nivel de la T1, T2, donde se observa estos cambios, a nivel de la L304, mejor dicho, las imágenes T1 y T2. Podemos evidenciar ese cambio y esa sustitución de lo que es el anillo fibroso con el núcleo pulposo. Luego tenemos las hernias de Schmorf, donde es otra forma de afección del disco vertebral. De igual forma, se da a nivel del núcleo pulposo, donde se da estas lesiones ya a nivel intramedular del disco a través de los platillos vertebrales. Luego tenemos la herniación, que no es más que un desplazamiento del material más allá de los límites, ¿no? Vemos que tenemos el disco, 25% se va destruyendo en cada cuadrante, ¿no? Y aproximadamente el 90% de las herniaciones lumbares ocurren a nivel de la L4 y L5, y esto se da por una radiculopatía, donde ocurre un aspecto posterolateral, donde se comprime, ¿no? El aspecto ventral lateral del saco tecal. Aquí podemos evidenciar una protrusión o extrusión, evidenciando así la salida, ¿no? De lo que es el disco intervertebral. Aquí podemos evidenciar cómo se genera un secuestro cuando una extrusión del material del disco es desplazado y pierde la continuidad con este. Aquí podemos ver igual, protrusión o extrusión, ¿no? Claramente se ve una extrusión. Y aquí podemos evidenciar alteraciones tanto del disco como de lo que es estructuras vecinas, en este caso del cuerpo vertebral, juntamente con su apófisis espinosa, ¿no? Una osteocondritis intervertebral, donde se afecta lo que es el núcleo, plataforma de lo que es el cuerpo vertebral, y ahí sí podemos ver la simetría, ¿no? Vamos con lo que es la espondiloartrosis, donde se genera lo que es una degeneración del cartílago articular, observando así un inicio entre los 30 años en adelante, afectando principalmente también a mujeres en la zona lumbar, donde ocurre cambios a nivel histológico, como son los osteofitos, en estos procesos apofisiarios, cambios óseos subcondrales, cambios en los espacios articulares, como se puede evidenciar, y cambio de los tejidos blandos, donde se ve evidenciando lo que es una degeneración cartilaginosa. Muchas veces existe una ruptura del disco y alteración del tejido óseo, como son los osteofitos. Y luego tenemos la espondiloartrosis, donde se generan lo que son los cambios degenerativos a nivel de lo que es el cuerpo y en esencial lo que es el disco, ¿no? Existe un aplastamiento y degeneración del disco intervertebral. Aquí podemos evidenciar los cambios degenerativos, donde se puede apreciar un rayos X a P con un lateral de la región dorsal, donde existe presencia de múltiples osteofitos en las vértebras dorsales debido al proceso degenerativo que sufre lo que es el hueso. De igual forma, aquí vemos la alteración a nivel de los ligamentos, donde existe una osificación que aparece de forma progresiva entre estas dos vértebras, donde a veces se trata de un síntoma y se van formando o tiene esa forma parecida a un bambú. Vamos con la espondiloartritis, que se refiere a la inflamación de la vértebra, ¿no? Y vamos a poder evidenciar aquí las alteraciones, la inflamación como tal, donde se va evidenciando la pérdida de la integridad de lo que es el disco intervertebral y alterándose también parte de los cuerpos vertebrales, donde la causa más común es justamente el envejecimiento, ¿no? Que afecta a partir de los 40, 50 años en adelante, donde existe un deterioro, una deformación y un desgaste de estos cuerpos vertebrales.
Podemos evidenciar con una placa de rayos X, una vista lateral, como se puede ver el desgaste y la unión de estos cuerpos vertebrales, formando así crecimientos óseos, ¿no? Que no debe existir. Podemos ver eh, las apófisis espinosas, ¿no? Cuando se da esta combinación de fusión entre estos ligamentos y articulaciones facetarias, produce este signo conocido como línea de Trolley. Aquí podemos ver un signo de esta espondilitis anquilopoyética, y esto se debe a lo que es la morfología, ¿no? Que representa la columna vertebral, y recuerdan a lo que es la caña de bambú, donde se producen los cambios y la fusión de estas vértebras. Y por último vamos viendo lo que son la estenosis del canal. Podemos ver el canal raquídeo, el conducto raquídeo o agujero vertebral, que a medida que también envejecemos, es normal este desgaste y puede llevar a un estrechamiento de este canal de la médula espinal, ¿sí? Donde ocurre una estenosis, y esto puede generar presión en la médula y las raíces nerviosas, causando dolor, ¿no? Eso es lo normal, y aquí vemos una estenosis espinal. De igual forma, aquí podemos ver cómo es que el agujero vertebral se va cerrando. Vemos aquí una afectación donde puede generar ya un dolor al paciente. Muy bien, pasemos a lo que es la parte de tumores en la columna vertebral. Recuerda que hay tanto malignas como benignas. Aquí les dejo una lista de las cuales son malignas y benignas. Y también la frecuencia, ¿no? Es decir, la distribución de estos tumores. Y donde nos aprecia que en la parte anterior, ¿no? Hablando de lo que es el cuerpo vertebral, se producen más que todo las malignas. Hablamos de linfoma de Hodgkin, un mieloma, un osteosarcoma o incluso metástasis. Y en cambio, en la parte posterior, hablando de lo que es la apófisis espinosa, hablando de lo que es la lámina, el pedículo que tiene el cuerpo, mejor dicho, la vértebra, se encuentran tumoraciones benignas. Hablamos de osteoblastomas, osteocondromas, ¿no? Que es lo más frecuente. Y esta es la distribución de los tumores de la columna vertebral, ¿no? Que son las predominantes. En relación a la frecuencia, les dejo una tablita que a medida que vamos avanzando en edad, ¿no? Es mucho más frecuente padecer de tumoraciones distintas, es decir, ya a partir de los 50 años en adelante es mucho más frecuente padecer un mieloma, un condrosarcoma, y en edades tempranas es mucho más frecuente un osteoblastoma o un osteoma osteoide, ¿no? En este caso tenemos un linfoma, tumor de células gigantes, un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing. Dentro de los tumores benignos, la más frecuente es el osteocondroma, ¿no? Esto se da de un crecimiento más lento, es mucho más frecuente, y su localización se da especialmente en la C2. Rara vez se llega a producir un trastorno neurológico, ¿no? Esto va a ir a medida que aumenta de tamaño, entonces genera una presión a nivel del nervio y genera recién ahí un síntoma clínico neurológico. Luego tenemos otro de los más frecuentes, el osteoma osteoide. Esto va a estar compuesto principalmente por tejido fibroso, podemos evidenciarlo. Generalmente se presenta en la columna lumbar o en la región lumbar. Eh, Podemos evidenciarlo. Ocasiona generalmente dolor nocturno y cede con analgésicos, ¿no? Esto va a depender mucho del tamaño. Luego tenemos el osteoblastoma, que que produce mayor área de daño. Generalmente se aprecia entre el segundo o tercera década, hablamos de los 20 o 30 años. Y esto muchas veces puede comprometer más de una vértebra, ¿no? Es un dolor sordo, continuo y que no mejora con analgésicos. Luego tenemos el hemangioma, que es una estructura prácticamente vascular,
¿no? Presente en el 10% de los casos, rara vez presenta sintomatología, generalmente se da en mujeres a partir de los 40 años, mucho más frecuente en la columna vertebral, en la región dorsal, e incluso puede llegar a fracturar la vértebra, de forma indirecta puede provocar daño. Luego tenemos el granuloma eosinofílico, donde se da lesión osteolítica solitaria, no limitada a lo que es el tejido óseo, afecta principalmente a niños, adultos jóvenes, donde se da una cavitación, un colapso vertebral y aplanamiento, como se aprecia aquí en la placa de rayos X. Su región más frecuente es a nivel toracolumbar y se puede evidenciar como un disco plano, ¿no? Se puede evidenciar una vértebra aplanada en relación a las demás. Luego tenemos los mielomas, que no es más que una enfermedad linfoproliferativa de células B, que eso está formado por lo que son la médula ósea, ya sucede a partir de los 50 años de edad. De igual forma, su evolución es lenta, progresiva, pero es la más grave, ¿no? Ya que puede generar una lesión raquídea por metástasis. Luego tenemos al plasmacitoma solitario, que es una enfermedad de células plasmáticas que da caracterizado por una formación única en el hueso y se da principalmente por esa formación, ¿no? De células plasmáticas que se dan originadas en la médula. Es una lesión aislada, la cual puede evolucionar a un mieloma. Y luego tenemos el osteosarcoma, hablamos de tumores malignos. 2% de estos tumores suelen ser de origen raquídeo, es poco común que se presenten a adolescentes. Generalmente da más a mujeres que a hombres, su relación es 2:1 a partir de los 20 años, donde se da una destrucción cortical, una calcificación de tejidos blandos y un colapso vertebral, ¿no? Como se evidencia en el normal y con el osteosarcoma. Luego tenemos el sarcoma de Ewing, que principalmente se da a nivel del sacro, puede afectar a niños entre 5 a 15 años. Y esto principalmente se detecta en actividades físicas que realiza el niño, ¿no? Es decir, cuando realiza un deporte, cuando realiza flexión y extensión de la columna, entonces lo puede detectar acompañado, obviamente, de un complementario, ¿no? Como la resonancia magnética. Y 50% de los casos afecta a lo que es los miembros inferiores, ¿no? Una afectación neurológica. Luego tenemos el cordoma, que es una lesión poco frecuente, se da a partir de los 50 años de edad, se da a nivel principalmente de lo que es nivel de la articulación sacrooccipital, donde se da el crecimiento de un tumor lento pero maligno, donde genera, ¿no? A nivel de lo que es su gravedad y aumento de tamaño, síntomas leves, hasta provocar lesiones que puedan alterar lo que es las cavidades, como en este caso la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, donde puede obstruir lo que es parte del intestino grueso, ¿no? Incluso la vejiga, y tener alteraciones ya que involucren el sistema digestivo o incluso el urinario. Luego tenemos el condrosarcoma, que se desarrolla por células cartilaginosas, y podemos evidenciar 10% de estas se da a nivel de la columna vertebral. Y este crecimiento lento muchas veces es resistente a los tratamientos convencionales como son quimioterapia, y donde en rayos X podemos observar una destrucción de lo que es tejido óseo, ¿no? Pero lo podemos observar principalmente en tomografías o resonancias, y donde hay afectación también de tejidos blandos y calcificación de estas masas. Luego tenemos el linfoma, como ustedes lo conocen, Hodgkin lymphoma, donde se evidencia 4% de esos tumores a nivel del hueso, de los cuales el 60% corresponde a lo que es la médula, mejor dicho, a la columna vertebral, la región torácica,
se da principalmente en 35 años en adelante. Hay afectación del sistema inmune y se da este signo típico que es el signo de Marfan. Bueno, en el diagnóstico prácticamente es importante, ¿no? Recalcar la edad, observar las limitaciones funcionales que pueda tener el paciente, los antecedentes médicos, la anamnesis juntamente con el examen físico, no olvidarse la parte neurológica y ya posteriormente con el apoyo de complementarios de imagenología, ¿no? Poder detectar y diagnosticar, no olvidarse la utilidad, ¿no? La practicidad que tienen los rayos X, dependencia de la lesión en la cual nos enfrentamos o sospechamos, o utilizar tecnología más moderna como es tomografía axial computarizada, gammagrafías óseas, resonancia magnética y posteriormente utilización de biopsia para detectar y diagnosticar estas patologías, ya sea traumática, degenerativa o tumoral. Muy bien, dicho esto entonces, quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna duda para poder despejarlo. Lo pueden realizar por lo que es el chat. No, profe, de mi parte no, muchas gracias. Muy bien, creo que no hay ninguna duda. Y en relación a lo que consultaba su compañero, ¿no? Las clases son grabadas. Pueden solicitar lo que es el material. Justamente les anexé lo que es artículos y también lo que es el tratamiento a nivel traumático, a nivel degenerativo y a nivel tumoral de estas alteraciones que mencionamos para que puedan tener un poquito más de conocimiento. Pueden comunicarse los números que aparecen ahí en la presentación. Y hasta aquí lo que es la clase del día de hoy. Nos reencontramos en otra oportunidad conmigo. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches a todos.